Shalom, Masejet Brachot, la página Lamed Amud Aleph, la 30a. Estamos en la tercera línea, dice Eimat. Empezamos a hablar de Tfilat HaDerech, el rezo que una persona debe decir cuando sale a el camino. Y pregunta la Gemara, Eimat Matzle, quiere decir, ¿cuándo se dice el Tfilat HaDerech? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Chizda, Misha shemealech baderech. Quiere decir, tiene que decirlo cuando ya empezó a estar en el camino, cuando está en el camino fuera de la ciudad. No decirlo en la ciudad, sino cuando ya está fuera. Ad kama, ¿hasta cuándo? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Chizda, ad parsa. Entonces, según Rashi, lo que quiere decir la Gemara es que hasta una parsa es el tiempo de decir el rezo de Tfilat HaDerech. Pero si ya pasó más de una parsa, entonces ya no dice Tfilat HaDerech. Parsa es más o menos, les tomaba caminar eso como 72 minutos más o menos. Entonces, sí, desde que salió de la ciudad, durante 72 minutos, tiene el tiempo de decir Tfilat HaDerech. Rashi mismo trae que los Geonim dijeron otra explicación aquí en la Gemara. Y ellos dicen que se refiere a cuánto camino él va a hacer que necesita decir Tfilat HaDerech. Quiere decir, si él tiene un camino que tiene largo de 72 minutos, entonces tiene que decir Tfilat HaDerech. Pero si el camino es más corto, no dice Tfilat HaDerech. La Mishnah Brura explica que cuando el camino es menos de 72 minutos, menos de parsá, entonces por lo común no hay peligros, entonces no se dice Tfilat HaDerech. Pero cuando es más de parsá es que hay peligros, entonces se dice Tfilat HaDerech. Pero también la Mishnah Brura misma dice que si hay peligros en la misma parsá, sí se dice Tfilat HaDerech. Sigue la Gemara y pregunta, Ve'eichim matzli, ¿cómo dice el Tfilat HaDerech? Ve'eichim matzli la, Rav Chizda amar me'umad, según Rav Chizda tiene que decir parado. Rav Sheshet amar afilu me'alech, según Rav Sheshet, aún cuando está caminando, puede decir el Tfilat HaDerech, tiene que pararse en especial. Cuenta la Gemara, Rav Chizda ve Rav Sheshet, abu ka'azle ve'orcha. Los mismos Rav Chizda y Rav Sheshet estaban yendo juntos en el camino. Kam Rav Chizda ve kam matzle. Y Rav Chizda se paró a decir Tfilat HaDerech. Amarle Rav Sheshet Eshamei Mai Ka'avid Rav Chizda. Rav Sheshet era Sagina Or, quiere decir ciego, no veía. Entonces no vio qué está haciendo Rav Chizda. Le preguntó a el que lo sirve qué está haciendo Rav Chizda. Amarle Kai Umatz, está parado y diciendo Tfilat HaDerech. Amarle Ukmen Nami Ledidi Ve'atzlei. Mi Yov Tov al Tikare Ra. Le dijo Rav Sheshet al que le está ayudando, le dijo, párame a mí también, y yo también me voy a parar y voy a decir Tfilat HaDerech, porque dice Rav Sheshet, si puedo hacer algo mío top, si puedo ser llamado bien, no toca llamarme mal. Alti Karega, aunque él piensa que según la halajá no hay que pararse para decir Tfilat HaDerech, de todos modos, como en ese momento toda la gente que estaba yendo con él, todos pararon de andar. Entonces él no pierde nada si se para a decir Tfilat HaDerech. Él dice, puedo hacerlo de forma que todo el mundo piensa que está bien. Es mejor hacer de esa forma. Y sigue la Gemara y ahora vuelve la Gemara a los rezos que hablamos antes de ellos y pregunta, Mai Ika Bein Avineinu, el que dijimos, el rezo que es Me'en la Amida, Me'en Shmona Esre, Let Filak Tzara, al rezo que se dice cuando una persona está en un lugar de peligro que no se puede concentrar, que dijimos que hace una tefilá corta nomás. Entonces dice la Gemara tres diferencias entre ellos. Dice, Avineinu Bai Letzluye Shlosha Kamaita Veshlosha Batraita, וכימתי לבית לא באי למעדר לצלויי, בתפילה קצרה לא באי לצלוי לא שלושה קמייתא ולא שלושה בתרייתא, וכימתי לביתי באי למעדר לצלויי, ילגומס והלכתה, אבינינו מעומד, תפילה קצרה בין מעומד בין מהלך. Dice, en Avineinu se dice también las primeras tres brajot que hay en la Amidá y las últimas tres brajot, en Tfilah Tzara no. Otra cosa, el que dijo Avineinu, cuando llega a su casa, cuando puede rezar común y corriente, ya no tiene que hacerlo porque ya cumplió con su rezo en el rezo de Avineinu. Mientras que en Tfilah Tzara es un rezo que no es en vez del Shmona Esrei, que si tiene la posibilidad, si llega a su casa, ya salió del lugar del peligro y puede concentrarse y rezar como es debido, tiene que hacerlo. Y tercera cosa, Avineinu, hay que rezarlo como el Amidá, que es ir parado, mientras que la Tfilah Tzara se puede rezar parado o caminando.
Dice la Gemara, ya rojev al hamor vejolei. Lo que dice la Mishnah, que el que estaba montado en el burro tiene que bajarse. Como vimos en la Mishnah, dice la Braita, tanu rabanan, ya rojev al hamor. והגיע זמן תפילה, אם יש לו מי שיוחז את חמורו ירד למטה ויתפלל. Si tiene quien le agarre el burro que no se escape y etcétera, se baja del burro para rezar. ואם לאו ישב במקומו ויתפלל. Y si no tiene, entonces puede quedarse sentado sobre el burro y rezar de esa forma. רבי אומר, בין כך ובין כך ישב במקומו ויתפלל, לפי שאין דעתו מיושבת עליו. Rebi dice, aún si tiene la posibilidad de bajarse del burro, y que alguien se lo sostenga, de todos modos es mejor que rece sobre el burro y sigan andando, porque como él está en el camino, si él para del camino, él no va a estar concentrado en el rezo porque está preocupado porque el tiempo se le está yendo. Entonces es mejor que siga montado en el burro y que el burro aún siga andando, porque así él está más tranquilo y así se concentra más en el rezo. Amar Robe vitem Rabbi Yoshua ben Levi, alajá que Rebi. Y dice Robe, la alajá es como Rebi. Sigue la Gemara y ahora con respecto a las direcciones a dónde uno debe rezar, a qué dirección, cómo uno se para en el rezo, trae la Gemara una braita. Tanu Rabbanan suma, el ciego, umi sheino yachol lechaven et aruchot yechaven libo keneged aviv shebashamayim, sheneemar vitpalelu el Hashem. Dice, a la persona que no sabe en qué dirección está, a dónde está Israel, a dónde está Jerusalén, a dónde está Beit HaMikdash, no sabe, entonces que le rece directamente a Hashem, es decir, en su pensamiento está rezándole directamente a Hashem, como dice en el pasuk, Veitpalelu el Hashem. Ahora, allá omed bechutz laaretz, si está fuera de Eretz Israel, pero sabe dónde queda Eretz Israel, yechaven et libo keneged Eretz Israel, reza hacia la dirección de Eretz Israel, sheneemar vitpalelu eleja derech artzam, a través de su país, de Eretz Israel. Allá omed be'eretz Israel, si ya está en Eretz Israel, yechaven et libo keneged Yerushalayim, sheneemar vitpalelu el Hashem derech ha'ir asher bacharta. Allá omed בירושלים, si ya está en Jerusalén, יכוון את ליבו כנגד בית המקדש, שנאמר והתפללו אל הבית הזה. Ahora, ¿qué pasa? allá עומד בבית המקדש, יכוון את ליבו כנגד קודשי הקודשים. En el Beit HaMikdash mismo también se para en dirección del Kodesh HaKodashim, שנאמר והתפללו אל המקום הזה. Ahora, allá עומד בבית קודשי הקודשים, יכוון את ליבו Keneged Beit HaKaporet. Si está en el Kodesh HaKodashim mismo, entonces también se para hacia el Aron HaBrit, el Aron HaKodesh, donde está ahí el Sefer Torah. También ahí hay hacia dónde pararse. Y dice, allá omed achorei Beit HaKaporet, yir'e atzmo ke'ilu lifnei HaKaporet. Si él está detrás de Kodesh HaKodashim, quiere decir en la parte de atrás del Beit HaMikdash, entonces se voltea hacia el Beit Kodesh HaKodashim, pero también dice la Gemara, tiene que imaginarse que él está parado enfrente de Kodesh HaKodashim y está mirando Kodesh HaKodashim, aunque es la dirección opuesta donde él está de verdad mirando, pero tiene que verse como si está de ese lado. Entonces, termina la braita, dice, Nimtza, omed bamizrach, מחזיר פניו למערב, במערב מחזיר פניו למזרח, בדרום מחזיר פניו לצפון, בצפון מחזיר פניו לדרום, es decir, cada donde está tiene que voltearse hacia la dirección de Beit HaMikdash. נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. Entonces resulta que todo Israel reza hacia el mismo lugar. Amar Rabbi Avin vitema Rabbi Avina maikra, ¿de qué pasuk lo aprendemos? Que Migdal David Tzavarech, eso se refiere al Beit HaMikdash, banui letalpiot. Ahora la palabra talpiot se usa como notricón, quiere decir que dice unas cuantas palabras. ¿Qué quiere decir talpiot? Tel quiere decir una altura, una pila. Shekol piot, talpiot, todas las bocas, ponim elav, se refieren a él. Y ahora sigue la Gemara con otras salahot para el que quiere salir al camino. Cuenta la Gemara, Avua de Shmuel ve Levi, ki avu bau le meipak le orcha, avu mekadmei umatzli. Cuenta la Gemara que el papá de Shmuel y Levi, cuando querían salir al camino, y ellos sabían que en el camino no van a poder concentrarse bien en el rezo, o que están a estar caminando o andando, entonces preferían levantarse temprano, y después del amanecer de Alot HaShahar,
ellos rezaban la Amida, aunque todavía no ha llegado ni siquiera el tiempo del Kriyat Shema, y después, cuando ya están en el camino, decían las Brajot y el Kriyat Shema. Pregunta la Gemara, ¿qué man? ¿Como quién hacían esa forma de hacer? Y dice la Gemara, Kihai Tana, como el Tana de la Braita, vamos a ver el Tana Kama de Tania. השכים לצאת לדרך, מביאים לו שופר ותוקע לולב ומנענע מגילה וקורא בה, וכשיגיע זמן קריאת שמע קורא. Dice la Braita que una persona que va a salir al camino y no va a tener cómo cumplir lulav, megilá en el camino, entonces puede hacerlo desde Alot HaShahar, aunque todavía es muy temprano, todavía puede hacer ya las mitzvot que son del día en ese tiempo, y después cuando llegue el tiempo de Kriyat Shema, dice el Kriyat Shema. Sigue el Tanakama y dice, Eshkim lishev bekaron o besfina, mitpalel, uכשיגיע זמן קריאת שמע, קורא. Sigue diciendo, si él va a estar en una carreta o en un barco en el camino y no puede pararse en ellos porque se puede caer, entonces va a tener que rezar sentado. Entonces puede rezar desde el amanecer en la casa el rezo de la Amida, como hacía el papá de Shmuel y Levi, y después cuando llega el tiempo de Kriyat Shema, lo dice ya en el camino. Trae la Braita una opinión diferente. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, ben kach uben kach, קורא קריאת שמע ומתפלל, כדי שיסמוך גאולה לתפילה. Rabbi Shimon ben Elazar dice, no, es mejor que no rece en la casa, sino rece sentado o caminando en el camino. Pregunta la Gemara, ¿Bemai kamiflige? ¿Y qué depende la machloket de ellos? Dice la Gemara, Mar savar tfila meumad adif, umar savar mismach geula letfila adif. Dice, el Tanakama piensa que es mejor rezar parado, aunque no hace la mitzvah de juntar la geula a la tfila, y según Rabbi Shimon ben Elazar, es mejor rezar sentado en el camino con tal de juntar la geula a la tfila, cumplir esa mitzvah de lismoch geula la tfila. Cuenta la Gemara, Merimar umar zutra avu mechanfe beasar beshabta de rigla umatzlu ve'adar nafka lepirka. Cuenta la Gemara que Merimar umar zutra, en los sábados, antes de las fiestas, antes de Pesach, Sukkot y Shavuot, venía todo el pueblo a escuchar la drashá, lo que ellos decían Divrei Torah. Entonces ellos lo que hacían es, antes de ir a la drashá, ellos reunían 10 en su casa y rezaban y después iban a la drashá. En la misma drashá, el pueblo, cuando llegaba el tiempo del rezo, ellos se iban cada vez se iba otro, rezaba y volvía, y así el pueblo iba rezando, pero no rezaban juntos. Entonces ellos para rezar juntos, antes, para rezar también con 10 juntos, empezaban primero rezando en su casa y después iban a dar la drashá. Cuenta la Gemara que Rav Ashi no hacía así. Rav Ashi matzlei be'adi tzibura beyachid meyushav, כי הבאתי לביתה אדר ומצלי מעומד. Rav Ashi no hacía así, no rezaba antes en su casa, sino iba y empezaba la drashá, y cuando llegaba el tiempo, él decía muchas cosas, que en esa época el darshan decía pasito y el meturgamán escuchaba, y el meturgamán lo decía en voz alta. Entonces él le decía al meturgamán mucho, y mientras el meturgamán le decía al pueblo las cosas, Rav Ashi rezaba sentado mientras está entre todo el público, así rezaba él, y entonces como no pudo concentrarse muy bien en ese momento, cuando volvía a la casa, volvía a rezar parado y concentrado 100%. Ahora pregunta la Gemara, que le preguntaron a Rav Ashi, Amrele Rabbonon, vele avedemar que Merimar umar zutra, ¿por qué no haces como Merimar umar zutra, que reunían 10 en su casa antes de decir la drashá? Amar la utrija li milta. Le dijo, me es muy difícil retrasar la drashá más tarde de lo que la empezamos. Si yo hago eso, si yo primero reúno 10 en mi casa, la drashá se va a retrasar y eso me es muy difícil, entonces por eso no hago eso. Le preguntaron, Veli Abenmar que avúa de Shmuel o Levi. Entonces puedes hacer como el papá de Shmuel y Levi, que ellos rezaban solos, parados, como es debido en la casa, antes del tiempo de Kriyat Shema, y después decían solamente el Kriyat Shema, y entonces no te va a tocar rezar sentado y después volver a rezar parado en la casa. Les contestó Rav Ashi, Amar lau, lo chazineu lerabonon kashishe minan de abdei achi. Les dijo, yo no vi que los jajamim antes de mí hacían como el papá Shmuel y Levi. Entonces, como yo no vi que hacían así, entonces yo tampoco lo hago, y por eso hacía que él rezaba
como dijimos, sentado, y después, cuando tenía el tiempo en la casa, rezaba de vuelta, parado y concentrado. Y llegamos a la Mishnah. Dice la Mishnah con respecto al rezo de Musaf. Dice la Mishnah, Rabbi Elazar ben Azaria omer, en tfilat a Musafin ela bechever ir. Según Rabbi Elazar ben Azaria, no existe rezar el Musaf solo. Solamente en público, bechever ir, con la gente de la ciudad, es que se reza el Musaf y no solo. Bajajamim omrim bechever ir, veshelo bechever ir. Dice, sigue la Mishnah, una opinión tercera. Rabbi Yehuda omer mishmo, kol makom sheyesh sham chever ir, yachid patur mitfilat amusafin. Rabbi Yehuda dice aparentemente lo mismo que dijo Rabbi Elazar ben Azaria, que en un lugar donde hay un chever ir, donde hay un público, el yachid, el singular, no reza filat amusafin. Pregunta la Gemara, Rabbi Yehuda ainu tamanakama, aparentemente dijo lo mismo que Rabbi Elazar ben Azaria. Dice la Gemara, ika beinau yachid shelo bechever ir. Tanekama savar patur, ve Rabbi Yehuda savar chayav. Dice, según Rabbi Elazar ben Azaria, si no hay un público, una persona que está sola completamente en un lugar donde no hay público, según Rabbi Elazar ben Azaria, está patur de todo modo de rezar Musaf. Pero según Rabbi Yehuda, que dijo él mismo el nombre de Rabbi Elazar ben Azaria, quizá hay una machloket en los Tanaim, ¿qué fue lo que dijo Rabbi Elazar ben Azaria? Él dice que si él está en un lugar donde no hay un público que está diciendo el rezo, entonces él sí tiene que rezarlo. Si él está en un lugar donde sí hay público, entonces es que él no reza solo. Cuenta la Gemara, Amar Ravuna bar Chinan Amar Rabbi Chia bar Rav, alajá que Rabbi Yehuda shamar mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Si la Gemara, la alajá es como dijo Rabbi Yehuda. Sigue la Gemara, Marley Rav Chia bar Avin shapir que amarta. Le dijo Rav Chia bar Avin a Ravuna bar Chinan, dijiste bien que la alajá es así porque yo vi que Shmuel hizo así. Y le cuenta de Amar Shmuel, mi amai lo matzlina tzlota de musafin beyachid, nunca recé el rezo de Musaf solo. Benardea, en la ciudad de Nardea, levad lebar, fuera meau yoma de atapulmusa de Malka, le mata veatridu rabonon velo tzalu, vetzali li beyachid, veava yachid shelo bechever ir. Dice Shmuel, yo nunca recé solo Musaf en Nardea, fuera de aquel día que llegó una unidad del ejército y no trajeron con ellos regalos y cosas buenas, sino al revés. Ellos molestaron a los Jajamim, a Rabbanán, y no pudieron Rabbanán rezar ese día el Musaf. Entonces, como nadie pudo rezar ese día Musaf, entonces Shmuel rezó solo el Musaf. Y dice, era como si yo estoy solo donde no hay público, porque no hay nadie que va a rezar ahora el Musaf. Entonces, vemos que la opinión de Shmuel es, como dijimos antes, como Rabbi Yehuda, que si no hay un público que reza el Musaf, entonces el Yahid sí reza el Musaf. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.